lo que el diagnóstico clínico y el laboratorio acaba constituía el diagnóstico sindrómico que podíamos elaborarlo de acuerdo a todo lo que el paciente refería y a todo lo que habíamos encontrado en el examen físico, ¿no? Entonces el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca congestiva y compensada, la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía isquémica posinfarto y una disfunción valvular. Todos estos diagnósticos son diagnósticos clínicos. Ninguno aún ha sido confirmado, corroborado por un examen de laboratorio, examen de imagen, una radiografía o una ecocardiografía. Indudablemente, los diagnósticos se basan en el interrogatorio y en el examen físico. Podemos tener una certeza diagnóstica, aunque los exámenes nos digan no tengo mucha información, tenemos certeza diagnóstica por semiología, por clínica, de que el paciente tiene ese estado. Es importantísimo identificar bien el motivo de consulta, identificar bien los síntomas que tiene el paciente, la cronología y claramente relacionarlos entre sí para poder dar una hipótesis diagnóstica. Ese proceso lo van a hacer siempre, sea la actividad que ustedes tengan. Siempre van a tener una historia clínica en base a la cual van a tener una probabilidad diagnóstica muy elevada. Que los exámenes van a ser, como indica su nombre, exámenes complementarios. Van a complementar lo que ya sabemos, lo que ya suponemos, el diagnóstico que ya hemos elaborado. Y en la historia clínica de nuestro paciente hay síntomas muy importantes que pueden ser síntomas inespecíficos individualmente, aisladamente, pero que adquieren relevancia cuando encontramos puntos de coincidencia con los otros síntomas. Con una pastilla yo ahorita, por ejemplo, tengo una laringitis y tengo tos. Pero si me examinan, no tengo irritación yugular, no tengo disnea, no tengo ortopnea, no tengo edema. Entonces la tos adquiere otro significado. Pero en el contexto clínico que tiene el paciente, la tos sí adquiere un significado relevante, importante. Como van a ver ustedes, la tos es uno de los síntomas principales, iniciales, que pueden anunciar una insuficiencia cardíaca izquierda, no derecha, izquierda. ¿Por qué? Porque por la insuficiencia ventricular izquierda lo primero que sucede es una congestión vascular pulmonar. Esa congestión vascular pulmonar es motivo suficiente para provocar tos. Entonces la tos en el contexto adquiere un significado muy relevante. Obviamente la disnea. La disnea es otro síntoma relevante. Relevante porque además en la cronología de nuestra historia clínica ha sido una disnea progresiva, ha sido una disnea que ha ido evolucionando de menos a más, de poca disnea a mucha disnea, de disnea de grandes esfuerzos, medianos esfuerzos,
a disnea de pequeños esfuerzos, que incluso el paciente relata que tiene ortopnea. Una compañera de ustedes preguntó qué era ortopnea. Es la disnea de reposo. Quiere decir que sin necesidad de algún esfuerzo físico que haga que aumente la necesidad de aumentar el gasto cardíaco, ya el paciente tiene disnea, inclusive en reposo. Y el paciente además tiene disnea paroxística nocturna. Otro dato relevante, muy importante cuando pensamos en insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? Por el mismo motivo que produce la tos. Es la misma fisiopatología de la tos, la disnea y la disnea paroxística nocturna y la ortopnea. La misma fisiopatología en diferentes estadios, en diferentes etapas de evolución de una insuficiencia ventricular izquierda. El paciente en posición ortopnéica es el paciente que aún sentado tiene disnea, aún sin hacer nada tiene disnea, diferente de la disnea de pequeños esfuerzos. La disnea de pequeños esfuerzos es la disnea, por ejemplo, que el paciente puede tener al cepillarse los dientes, disnea al peinarse, al amarrarse los zapatos, disnea de pequeños esfuerzos. La ortopnea no hay necesidad de que el paciente haga ningún esfuerzo, ya tiene disnea. Hasta aquí, en esta primera mitad, son síntomas de insuficiencia ventricular izquierda. La incurgitación yugular ya nos está anunciando, su compañera nos había dicho también, un aumento de la presión venosa central. ¿Por qué? Por una mayor congestión venosa. Y ya nos anuncia que hay, además de insuficiencia ventricular izquierda, también hay un aumento en el llenado ventricular derecho, un aumento en la presión venosa central. Y por supuesto la presencia de edema, que no es más que la manifestación de insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia ventricular derecha. Aquí podemos entonces partir en síntomas de insuficiencia ventricular izquierda y síntomas de insuficiencia ventricular derecha. La insuficiencia ventricular izquierda produce congestión pulmonar. La insuficiencia cardíaca derecha produce congestión sistémica. La fisiopatología es la misma, aumento de la presión capilar por disminución del gasto cardíaco y éxtasis venoso. Otros síntomas que pueden acompañar a una enfermedad del sistema cardiovascular o del corazón son dolor torácico, que van a ver ustedes que el dolor torácico puede ir desde un disconfort torácico, por ejemplo, por arritmia, se siente aquí feo, el paciente mismo dice que siente una incomodidad. No es dolor, es simple una sensación de disconfort torácico, hasta verdadero dolor torácico, dolor tipo infarto, opresivo, precordial, en la región precordial, retroesternal, irradiado a hombro o a brazo izquierdo por el borde cubital. La sensación de palpitación también es otro síntoma que es bastante frecuente, siempre en el contexto clínico. ¿Por qué? Porque si alguien corre, al detenerse va a sentir su corazón palpitar. Eso es normal. Pero si estando sentado, tranquila una persona,
persona de pronto siente palpitaciones, es decir, el latido cardíaco se hace una sensación consciente, eso ya no es normal. Porque aquí todos estamos en nuestro corazón latiendo. Ninguno está sin su ventrículo latiendo. Todos nuestros ventrículos están en sístole y en diástole y no sentimos. Es decir, es una función que normalmente no percibimos, como respirar, por ejemplo. No somos conscientes de que respiramos. Como no somos conscientes de que nuestro corazón late. En el momento en que ese latido se hace perceptible, se llama palpitación. Pero hay que interpretarla como síntoma de origen cardíaco en un contexto como la tos. Habíamos hablado de síncope también, que es la pérdida transitoria del estado de conciencia. Pérdida transitoria reversible del estado de conciencia. ¿Qué puede llevar de origen cardíaco a un síncope? Porque también podemos tener un síncope vasovagal, digamos, si tenemos una emoción muy intensa o un dolor muy intenso, hay un estímulo vagal tan intenso que puede provocar bradicardia y síncope, hipotensión, bradicardia, hipotensión y síncope, ¿no? Pero no hay una enfermedad cardíaca de base. Cuadros de origen cardíaco que nos pueden llevar a síncope, por ejemplo, un infarto masivo, paro cardíaco, ¿no? O una taquicardia ventricular. El corazón con taquicardia ventricular entra prácticamente en asistolia, ¿no? O sea, cada latido cardíaco es ineficiente, el corazón solamente se contrae sin llegar a tener una sístole eficaz. Por lo tanto, hay bajo flujo sanguíneo a nivel cerebral y se pérdida de conciencia. Entonces, esas pueden ser causas de síncope de origen cardíaco. Siempre hay que investigar. Cianosis, por supuesto, y hemoptisis. La hemoptisis tiene la misma fisiopatología que la tos y la disnea en todas sus etapas. Un aumento de la presión venosa capilar pulmonar que puede dar lugar a que algunos capilares estallen y se mezclen con secreción y puedan ser expulsados como expectoración sanguinolenta, hemoptisis o expectoración hematoide. Este es nuestro paciente que está en una posición sentado, está con oxígeno, por lo tanto asumimos que está con disnea, y la disnea la vamos a clasificar, ustedes semiológicamente deben saber, grado 1, 2, hasta grado 4, ¿no? Mientras más grave la insuficiencia, más menor el esfuerzo para que haya disnea. Es la típica evolución de una disnea. Desde grandes esfuerzos hasta pequeños esfuerzos o disnea de reposo que llamamos también ortopnea. Entonces la disnea puede ser disnea de esfuerzo, cualquier tipo de disnea de esfuerzo, grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos, de pequeños esfuerzos, ortopnea, que es la disnea de reposo, la disnea paroxística nocturna, y el extremo de todo esto, el edema duro del pulmón, porque es cuando ya no hay un retorno, cuando ya se produce una congestión constante a nivel de los capilares pulmonares y hay un trasudado que se va convirtiendo en edema, que va llenando los alveolos y que produce insuficiencia respiratoria y se llama edema agudo de pulmón. ¿Qué nos indica esto?
insuficiencia ventricular izquierda. Importante para evaluar la irritación yugular es la posición en estado en decúbito a 0 grados. Entonces nosotros sí podemos tener irritación yugular por la misma posición, pero una vez levantamos la cabeza y el tórax a 35 y 45 grados, debe desaparecer la irritación yugular normalmente, pero si no desaparece ya hablamos de irritación yugular y se mide desde el ángulo del hueco supraclavicular hasta el lóbulo de la oreja en 3 grados, primer grado, segundo grado y tercer grado. Mientras mayor irritación yugular, mayor insuficiencia cardíaca, mayor congestión. Bueno, este es nuestro corazón, y así gráficamente nosotros vamos a ver que tiene 4 cámaras. 4 cámaras, si lo dividimos por la mitad, el corazón derecho que está con sangre no oxigenada, y el corazón izquierdo que está con sangre que ya ha pasado por los pulmones y se ha oxigenado. Cada aurícula derecha e izquierda se contrae para dar lugar a la finalización de la diástole y del llenado ventricular, completar el llenado ventricular y el ventrículo izquierdo se contraiga para expulsar la sangre. Cuando vamos a ir hablando, van a ver ustedes que básicamente me refiero al ventrículo izquierdo, a las cámaras izquierdas, porque son las cámaras que mantienen el volumen circulante positivo, mantienen un gasto sistólico que va a enviar prácticamente todo el cuerpo. Cuando me refiero yo al funcionamiento del corazón, cuando voy hablando, casi siempre me refiero al ventrículo izquierdo. Entonces, saben ustedes que pues en el corazón no tenemos la bomba que nos haga hacer el circuito sanguíneo de oxigenación, que va a llevar no solamente oxígeno, sino todos los nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, sin un funcionamiento normal, va a haber una deficiencia de oxígeno y una deficiencia de nutrientes. Esos nutrientes y el oxígeno van a llegar hasta la última célula de cada sístole. La sístole es un breve momento fundamental dentro del funcionamiento cardíaco. Pero la sístole tiene que ser eficaz para poder enviar un adecuado volumen sistólico, para poder tener un adecuado gasto cardíaco. De todo la sangre que recibe el ventrículo, hay un llenado pasivo. Un llenado pasivo del ventrículo por diferencia de presión. Es decir, cuando el ventrículo se relaja durante la diástole, la aurícula está llenándose. La aurícula está a mayor presión que el ventrículo. Entonces, por diferencia de presión, la sangre prácticamente sin ningún esfuerzo fluye desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Solamente un 30%, 20 a 30% de llenado diastólico del ventrículo izquierdo se debe al final de la diástole a la contracción de la aurícula izquierda. Entonces la sangre fluye por diferencia de presión hasta en un 70% del volumen diastólico. La última etapa ya le corresponde a la contracción. La última etapa corresponde a la contracción de la aurícula, que va a vaciarse
para completar el llenado ventricular y de esa manera tener un adecuado llenado diastólico. El retorno venoso que tenemos nosotros va a tener el mismo proceso, va a llegar a la aurícula derecha y de ahí va a pasar al ventrículo derecho. Solamente que la diferencia es que la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, sobre todo el ventrículo izquierdo, trabajan a baja presión. ¿Por qué? Porque la resistencia vascular periférica es la que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para poder vencer el ventrículo izquierdo para poder mandar la sangre hacia todos nuestros tejidos. En cambio, la aurícula izquierda, desde la vena cava, recibe una sangre a baja presión. El ventrículo derecho tiene que contraerse también contra una baja presión capilar pulmonar. ¿Por qué? Porque rápidamente se vacía. Tienen que entender que hay un circuito que está funcionando y que ese circuito se varía constantemente las presiones. Entonces, el corazón derecho trabaja a baja presión. El corazón izquierdo trabaja a elevada presión. ¿Por qué? Porque tiene que vencer la resistencia periférica. Una vez que se llena el ventrículo derecho, va a contraerse y va a mandar sangre desoxigenada hacia la arteria pulmonar. Se va a oxigenar en el pulmón a través de todo el sistema vascular pulmonar y esa sangre oxigenada regresa a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de ahí nuevamente comienza otro círculo en el ciclo cardíaco de sístole y diástole. El corazón está protegido, está envuelto, fijo además por esta envoltura que conocen ustedes que se llama pericardio. El pericardio no solamente lo protege, sino lo fija y además permite que el movimiento del corazón en sístole y en diástole sea un movimiento amortiguado, porque hay un líquido, que es el líquido pericárdico, que está entre las dos hojas pericárdicas, parietal y visceral, que amortigua los movimientos y los hace suaves, de tal manera que este líquido es un fluido, un trasudado capilar, que está en una cantidad de aproximadamente 50 ml. Si nosotros sacamos sangre y medimos sodio, potasio, glucosa en el plasma, el líquido pericárdico tiene la misma composición que el líquido plasmático. O sea, es un ultrafiltrado plasmático. Tiene la misma composición. La irrigación del corazón es muy importante que recordemos que el músculo cardíaco es un músculo que, si bien es una bomba que permite la oxigenación de todos nuestros tejidos, también es un tejido que necesita oxigenarse. Es decir, que cada sístole cardíaca va a oxigenar todos nuestros tejidos, pero además tiene que oxigenar su propio músculo. Y esa oxigenación y los nutrientes que va a recibir el músculo cardíaco dependen de estas arterias que son las más importantes, que son la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria derecha, que da su rama descendente posterior, una arteria marginal, que va a irrigar el ventrículo derecho, y la arteria coronaria izquierda, que es la que más problemas da,
se va a dividir en la arteria circunfleja izquierda, circunfleja derecha, y va a dar sus ramas para irrigar el ventrículo izquierdo. Otra parte importante, nada más estamos recordando todo esto porque es importante refrescarlo para que luego veamos cómo evoluciona, ¿no? Cómo va esa transición entre todo esto que es normal hacia el funcionamiento patológico y por qué los síntomas de disfunción cardíaca se van a manifestar como se manifiestan. Cada latido cardíaco, cada diástole está controlada por este sistema que es el sistema de conducción. Este sistema de conducción está conformada por miocitos especializados capaces de despolarizarse espontáneamente y de forma rítmica. Entonces, tenemos todo un sistema de transmisión como un cableado, diríamos así, un cableado que permite que haya un latido secuencial, rítmico, regular, que permita pausas, espacios para que haya sístole y para que haya diástole. Esto está conformado por miocitos especializados que permiten la despolarización espontánea, fisiológica, normal de un grupo de células que principalmente están localizadas a nivel del nodo aurículo ventricular. Este sistema de conducción regula el ciclo cardíaco y este sistema de conducción a su vez está regulado por diferentes elementos, principalmente el sistema nervioso autónomo, donde tenemos el simpático y el parasimpático. El simpático, que va a ser, cuando predomine el simpático, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando predomine el parasimpático, va a tender a bajar la frecuencia cardíaca, es decir, va a actuar directamente sobre este lóbulo. Es importante además que el simpático no solamente aumenta la frecuencia cardíaca, sino que aumenta la fuerza de contracción, es decir, tiene un efecto inotrópico positivo. En cambio, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y además disminuye la fuerza de contracción, tiene un efecto inotrópico negativo. ¿Recuerdan, no? De eso, inotropismo, parkinsonismo, cronotropismo, que son propiedades intrínsecas del corazón. ¿Por qué es que la frecuencia cardíaca normalmente y en reposo se mantiene dentro de un rango que oscila entre 60 y 90 latidos por minuto? ¿Y quién hace que se regule o que esa frecuencia sea la que fisiológicamente pueda mantener un adecuado gasto cardíaco? Estas células de acá, ¿no? Las células del nodo sinoauricular. ¿Pero por qué son esas células específicamente? Estas células específicamente son las que determinan el ritmo cardíaco porque son las que más rápidamente se despolarizan. Es decir, se despolarizan, entran en un estado de inactividad y luego se vuelven a despolarizar. Estas células que constituyen el nodo sinoauricular son células que se pueden despolarizar con esa frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. En cambio, las otras células que componen el sistema de conducción se despolarizan, pero a menor frecuencia, es decir, a nivel de las células auriculares, ya la frecuencia de despolarización baja de 55 a 60
En el nodo auriculoventricular baja aún más, de 45 a 50. En el haz de His nuevamente va disminuyendo, y a nivel del ventrículo izquierdo, fíjense, hay actividad del sistema de conducción, pero a una frecuencia completamente diferente, baja, en relación a la frecuencia con que pueden originarse los estímulos a nivel del nodo sinoauricular. La frecuencia espontánea a nivel ventricular puede ir hasta 35 latidos por minuto. Cuando hay una pérdida de control del nodo sinoauricular, cuando hay un bloqueo a nivel del nodo sinoauricular, cuando no pasa ninguno de los estímulos, vamos a ver cuáles son las causas que pueden relacionar esto. Cuando hay un bloqueo aquí, hay actividad espontánea de estas células a nivel ventricular. Entonces tenemos un ventrículo que nos va a dar una frecuencia cardíaca que va a oscilar entre 35 y 40 latidos por minuto de frecuencia cardíaca. Típico de la enfermedad de Chagas, que produce bloqueo ventricular de tercer grado, completo bloqueo aquí, y que impide que los estímulos que se originan acá pasen, de tal manera que tiene que haber lo que se llama un escape ventricular. Es decir, el paciente ahí nosotros le tomamos una frecuencia cardíaca y tiene una frecuencia de 35 y 40. Y el paciente no tiene más ritmo sinoauricular, no tiene ritmo del nodo AB, tiene ritmo ventricular. Estas células se han independizado, han tomado el control del latido ventricular. Entonces, nunca se olvide, un paciente tiene 5, por ejemplo, con una frecuencia de 35, cualquiera tiene 5, pero 35 latidos por minuto significa que hay bajo flujo cerebral. En reposo puede que no haya nada, pero una vez que se levanta y da los primeros pasos, hay un mayor requerimiento de oxígeno, no hay cómo aumentar la frecuencia ventricular. El paciente puede tener 5. Este es un ejemplo de un síntoma de síncope de origen cardíaco. Un bloqueo AB de tercer grado con escape ventricular y una frecuencia de 35 latidos por minuto. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Vale. Entonces, estas células del nodo sinoauricular se contraen en esa frecuencia porque tienen una tasa más rápida de despolarización y repolarización. Las otras células tienen la misma capacidad pero con menor frecuencia. Entonces estas células del nodo sinoauricular como que llevan la delantera en la despolarización y repolarización, de tal manera que se convierte en el marcapasos fisiológico del corazón. Una vez que se origina un estímulo aquí, se despolariza rápidamente, entonces la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y tiene una velocidad de conducción de 1 metro por segundo, que a nivel del nodo AB disminuye a 0.05, y esta velocidad que adquiere al llegar al nodo AB se llama retardo fisiológico. Hay un retardo fisiológico. Solo han tenido que llevar 100 en fisiología, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Hay un retardo fisiológico. La frecuencia del nodo sinoauricular, el estímulo se origina acá, se distribuye y llega al nodo AB, donde disminuye la velocidad de conducción, y eso se llama retardo fisiológico. ¿Tiene un motivo? Tiene un motivo. Tiene un motivo. ¿Por qué? Porque en ese retardo fisiológico aquí se está dando tiempo para repolarizar y que nuevamente inicie un nuevo ciclo de despolarización. Sin este retardo fisiológico, rápidamente despolarizaría los ventrículos y no daría tiempo a que estas células se hayan
despolarizado y repolarizado, ¿no? Una vez que pasa el nodo AB, el estímulo cardíaco, nuevamente arranca, toma velocidad en el haz de His a 1 metro por segundo y alcanza a 4 metros por segundo en las fibras de Purkinje para despolarizar simultáneamente ya los ventrículos izquierdo y derecho. Milésimas de segundo antes el ventrículo izquierdo y luego el ventrículo derecho. Primero entonces el ventrículo izquierdo y luego el ventrículo derecho. Pero lo que nosotros escuchamos es un solo ruido, ¿no? Simultáneamente la contracción del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Esto de la contracción mecánica también es importante recordarlo, porque tenemos actores muy importantes que determinan la contracción muscular del miocardio, de los miocitos cardíacos, ¿no? Son la actina, la miosina, que interactúan ¿con quién? Con el calcio. Se recuerdan de eso, ¿verdad? La contracción en secuencia de la actina y la miosina en presencia del calcio. Entonces, este mecanismo de contracción y relajación dependen básicamente del calcio. Imagínense un paciente con hipocalcemia o un paciente con hipercalcemia. Claramente van a tener trastornos en la contracción cardíaca, van a tener trastornos en la conducción y en la contracción ventricular. Entonces, el calcio es responsable de la contracción y de la relajación, no solamente de la contracción, sino también de la relajación, porque el calcio ingresa y sale de la célula para permitir contracción y relajación. Estos miocitos, los miocitos cardíacos, tienen unas tubuladuras que permiten que el calcio llegue rápidamente a cada miofibrila y que todas puedan contraerse de forma simultánea, es decir, se relajan y se contraen en presencia del calcio. La primera etapa, que es la contracción, se contraen porque llega el impulso eléctrico, ¿no? Llega el impulso eléctrico que permite que se libere calcio en el interior. Este calcio se fusiona con la actina y la miosina, y al unirse la miosina utiliza ATP sobre la actina y se acorta, provocando contracción de la miofibrila. En la etapa de relajación, el calcio sale. En la etapa de relajación, el calcio sale, lo que provoca la separación entre la actina y la miosina y deja de haber contracción de la miofibrila. Este proceso es uno tras otro, sin agotarse. Imagínense 100 años contrayéndose de esa manera las actinas y miosinas. Entonces, todo esto que llamamos el ciclo cardíaco tiene que ver con la indemnidad. Tiene que ver con la indemnidad, es decir, con que esté sano el músculo, la irrigación, el sistema de conducción y la concentración de calcio en sangre. Son elementos determinantes para que se produzca un ciclo cardíaco normal. Este ciclo cardíaco normal tiene etapas. Tiene etapas que son importantes identificar. En las fases de llenado del ciclo cardíaco tenemos la primera etapa, que es la fase de llenado ventricular. Esta fase de llenado ventricular se inicia con un
volumen ventricular de aproximadamente 45 ml y una presión diastólica muy próxima a 0. En este momento, el ventrículo está relajado, completamente relajado. Quiere decir que el calcio salió de la miofibrila y ha dejado de haber interacción entre la actina y la miocina. ¿No? Estamos en esa etapa, en la etapa diastólica. Quiere decir que el ventrículo está en el momento en el que debe llenarse nuevamente. ¿De dónde se va a llenar el ventrículo? De la sangre que, por diferencia de presión, va a recibir o va a fluir desde la aurícula izquierda. Nos encontramos en esta etapa entonces con una presión diastólica prácticamente en 0. Cuando la sangre llega, va entrando desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, poco a poco la presión, la cámara ventricular se va llenando. ¿Qué va haciendo? Va distendiendo las paredes del ventrículo. Al distender las paredes, va aumentando la presión diastólica alrededor de 5 milímetros. Esta fase de llenado termina con el cierre de la válvula mitral. Hasta este punto, entonces, la aurícula izquierda se ha vaciado libremente por diferencia de presión y el último volumen, 30 a 40 ml de sangre, la aurícula se contrae, termina de vaciarse y el ventrículo izquierdo alcanza su presión de llenado máximo. En ese momento la válvula mitral se cierra la válvula mitral y estamos en esta fase, la fase de contracción isovolumétrica, es decir, se cierra la válvula mitral, el ventrículo se convierte en una cámara cerrada. Se cierra la válvula mitral, pero aún no se abre la válvula aórtica. Ese momento es importante, ¿por qué? Porque la distensión de las fibras musculares está, según la ley de Bragg-Starling, ¿se acuerdan? Está alcanzando su máximo, se están distendiendo para alcanzar su máximo de distensión para luego contraerse. Mientras más se distiende, quiere decir mientras más presión intraventricular, más fuerza de contracción. Ese momento en el que se cierra la válvula mitral, pero aún no se abre la válvula aórtica, es la segunda fase, la fase de contracción isovolumétrica. Iso igual, volumétrica, volumen. Con el mismo volumen va aumentando progresivamente la presión, porque ya no llega sangre, pero tampoco sale. Sin embargo, dentro del ventrículo la presión está aumentando. Fase de contracción isovolumétrica. Durante esta fase, entonces, el volumen ventricular no cambia, sin embargo, la presión dentro del ventrículo va aumentando hasta que aumenta la presión de la aorta, que llega a 80 milímetros. Imagínense, se va contrayendo sin que se abran las válvulas hasta que, por aumento de presión intraventricular, logra abrir la válvula aórtica. En ese momento se produce la sístole ventricular. Esta es la fase de eyección o la fase 3. Se abre la válvula ventricular. La presión intraventricular ha alcanzado un nivel igual o mayor a 80 milímetros de mercurio
de tal manera que logra abrir la válvula aórtica y se concluye con la fase sistólica, la fase de eyección. Aquí durante esta fase la presión sistólica se incrementa más todavía debido a que el corazón sigue contrayéndose y al mismo tiempo disminuye la presión ventricular debido a que la válvula aórtica se abre y el ventrículo empieza a vaciarse. Entonces va cayendo nuevamente la presión intraventricular y tenemos una fase de relajación isovolumétrica. En esta fase de relajación isovolumétrica, el ventrículo izquierdo se ha vaciado, la válvula aórtica se cierra, pero aún no se abre la válvula mitral. Entonces es un ventrículo que se está recuperando, está con un mínimo de sangre. Volvemos a esta fase, 45 ml que puede quedar. Se cierra la válvula aórtica y tiene esta etapa de relajación isovolumétrica con un descenso rápido de la presión intraventricular y baja tanto que llega a casi cero, se abre la válvula mitral y vuelve a comenzar la fase diastólica y llenado ventricular. Ese es el ciclo que se repite una y otra vez. Si se dan cuenta, todo es un ciclo que se produce por diferencia de presión. Esto es esquemáticamente lo que les comentaba, que no han entendido. Bueno, entonces llegamos al punto en que tenemos que recordar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que el ventrículo izquierdo es capaz de expulsar en un minuto. Va a depender de qué? De la fuerza de contracción. Y cuando hablamos de fuerza de contracción, estamos hablando del músculo y del sistema de conducción, de la sincronía del sistema de conducción y de los volúmenes, porque los volúmenes van a determinar la presión. Entonces el gasto cardíaco va a depender de la contracción, de la sincronía y del volumen. Y esto es inacabable. El ciclo cardíaco continúa durante estas fases de forma sucesiva. Entonces, vamos a recordar qué es el gasto cardíaco. Es el volumen que el corazón es capaz de expulsar en un minuto. Este gasto cardíaco no solo depende del corazón, anatómicamente hablando, no solamente depende del músculo cardíaco, sino que depende además de la fuerza que tiene para contraerse, de la frecuencia, del volumen, de la integridad anatómica, obviamente, y también de otros factores periféricos. Van a depender o van a influir la resistencia periférica total, la actividad simpática o parasimpática, o sea, el tono del sistema nervioso, la tasa de retorno venoso, el volumen y otros elementos que vemos que entran en juego, como por ejemplo la viscosidad de circulación. Un líquido fluye a determinada velocidad dependiendo de su viscosidad. Si ustedes aquí tienen aceite, aquí tienen agua y vacían al mismo tiempo, ¿cuál cae más rápido? El agua. Obviamente el agua, ¿por qué? Porque tiene menor viscosidad. Si tenemos una sangre que aumenta la viscosidad, va a haber un enlentecimiento en la velocidad circulatoria. Y van a ver ustedes que al enlentecerse la velocidad circulatoria hay una mayor tasa de extracción de oxígeno.
Hay una disminución de la velocidad de retorno venoso. Causas que pueden aumentar la viscosidad sanguínea. ¿Oh? La poliglobulia, por ejemplo. Un aumento en la cantidad de glóbulos rojos. La poliglobulia. La deshidratación. En la deshidratación hay una hemoconcentración. Un aumento en la concentración de proteínas circulantes en enfermedades tumorales, como por ejemplo el mieloma múltiple. Disminuye la velocidad de circulación por aumento en la viscosidad. En las leucemias, donde hay un lugar que haya máximo 10.000 glóbulos blancos, hay 150.000 glóbulos blancos. Entonces, aumentan la masa celular, que aumenta la viscosidad y disminuye la velocidad circulatoria. El pH, por supuesto, el estado de acidez o alcalinidad, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono y los electrolitos. Entonces el corazón no depende del ciclo cardíaco ni la eficacia del corazón como bomba, no depende solamente del corazón, del sistema de conducción, del sistema simpático o parasimpático. Va a depender también de factores periféricos. Fíjense cómo van apareciendo elementos que nos hacen entender que en nuestro organismo nada, pero nada funciona individualmente. Todo afecta a otros órganos. El gasto cardíaco va a depender de la precarga, la poscarga, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. El volumen sistólico va a depender de la presión arterial media, la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, el volumen telediastólico, la ley de Frank y Starling. Y la frecuencia cardíaca está regulada por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, para que haya un gasto cardíaco eficaz, debemos recordar que el gasto cardíaco implica, es el resultado de un volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y cada uno tiene elementos que lo determinan. Y vamos a recordar estos términos que los vamos a ir utilizando. Gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado por el ventrículo en un minuto. Entonces, cuando hablamos de disminución del gasto cardíaco, estamos diciendo que el volumen de sangre del ciclo cardíaco es insuficiente. En una insuficiencia cardíaca, por definición, el gasto cardíaco es bajo. A eso llamamos insuficiencia cardíaca. El volumen sistólico es el volumen de sangre expulsado en cada contracción ventricular. El trabajo sistólico es la cantidad de energía que consume en cada sístole. La contractilidad es la fuerza con la que se contrae el músculo cardíaco. La frecuencia cardíaca es el número de contracciones por minuto. El volumen diastólico final, la presión de la sangre en el ventrículo inmediatamente antes de la contracción. La presión venosa central es la presión de la sangre en las grandes venas al entrar en la aurícula derecha. Y la resistencia periférica total es la resistencia al flujo de sangre en todo el sistema circulatorio. Todos estos términos, con certeza ustedes ya los conocen, ya los conocieron, nada más hay que recordarlos. Que cuando llevamos fisiología,
todo esto leemos, pero exhaustivamente, ¿no? Mucho. Si no han leído, hacer todo de ahí. Bueno, entramos entonces en estos elementos fisiológicos que, insisto, ustedes ya los han visto, no son nuevos. Nada más los tenemos que recordar y vamos a ver cómo se aplican fisiológicamente, cómo los cambios en estos parámetros fisiológicos van a determinar cambios en el gasto cardíaco que van a dar lugar a insuficiencia cardíaca. La precarga. La precarga, en definición, es la longitud del músculo cardíaco al comienzo de la contracción. Es ese momento que sigue a la etapa de contracción isovolumétrica. Esta contracción isovolumétrica. Es la longitud del músculo cardíaco al comienzo de la contracción. O también es la fuerza por unidad de superficie que va a elongar el músculo cardíaco en diástole. O es la fuerza que distiende el músculo relajado y que condiciona el grado de elongación de la fibra miocárdica antes de contraerse. Esta elongación de la fibra miocárdica es proporcional a la presión dentro de la cavidad y al radio de la misma. O sea que al ser una fibra elástica, no solo depende de la longitud, sino del radio en el que se elonga. Todo esto depende de qué? De la distensión inicial y del aumento de la presión intraventricular. El momento máximo que alcanza la fibra muscular antes de la contracción, eso es lo que llamamos precarga. Fíjense aquí que cuando hablamos de precarga, vamos a ver que mientras mayor el volumen diastólico, ya es muy fácil deducir que a mayor volumen, mayor distensión, mayor presión. Aumento de la tensión sobre la fibra miocárdica antes de la contracción, disminución o adelgazamiento de la pared y, por lo tanto, mayor fuerza de contracción. La precarga está directamente relacionada con una ley que ustedes conocen, la ley de Frankenstein, que determina la fuerza de contracción. Factores que determinan la precarga ventricular. Vuelvo a recordarles que cuando estamos hablando ahorita, estamos hablando de ventrículo izquierdo. Sucede lo mismo con el ventrículo derecho, pero a menor presión. A menor presión. ¿Qué determina la precarga? El volumen sanguíneo total, por supuesto. Si yo tengo un volumen de retorno venoso, tiene que ver con el volumen sistólico y el retorno venoso que va en conjunto, van a ir a hacer el volumen de sangre que va a llegar a la aurícula izquierda. A la distribución del volumen sanguíneo, y la distribución del volumen sanguíneo depende de la posición del cuerpo. No es la misma distribución del volumen estando yo de pie, estando ustedes sentados o estando en decúbito. Y eso claramente lo pueden ustedes
Recordar, cuando el paciente se pone en decúbito a 0 grados, hay una congestión de los grandes vasos y aparece, fisiológicamente puede aparecer inmunización auricular. Pero si lo incorporo al paciente, lo incorporo yo, desaparece. Si me pongo de pie, más aún. De hecho, si yo estoy sentada y me pongo de pie rápidamente, baja la presión arterial. Puedo tener un síncope postural. Entonces depende de la posición del cuerpo, de la presión intratorácica, de la presión pericárdica, del tono venoso y de la función de bomba del músculo esquelético. Sabemos que nuestros gemelos son la segunda bomba del corazón, ¿okay? Cuando nosotros tenemos un buen tono de los gemelos, actúan también mejorando el retorno venoso. Y por supuesto, en la última etapa depende también de la contracción ventricular. Una contracción contracción auricular precoz, antes de tiempo, va a determinar un llenado diastólico precoz. Una disminución o una aurícula izquierda que esté fibrilando, que no cumpla con ese aporte del 30% final en el llenado ventricular, va a repercutir en el volumen del llenado diastólico del ventrículo izquierdo, lo va a disminuir y por lo tanto va a disminuir la fuerza de contracción y por lo tanto va a disminuir el volumen sistólico y va a disminuir el gasto cardíaco. La poscarga es la fuerza que se opone al vaciamiento ventricular. Es la misma fuerza que debe producir el ventrículo para abrir las válvulas sigmoides y enviar la sangre a los grandes vasos. Está representada por la resistencia periférica total. La resistencia periférica total es un indicador de la poscarga. Entonces, la poscarga es la fuerza que tiene que vencer el ventrículo izquierdo en cada sístole. ¿Por qué? Porque existe un tono arteriolar que mantiene nuestra presión. Si no tuviéramos ese tono, imagínense, andaríamos por el suelo desmayados por hipotensión constante. ¿No? Hay un tono. Está regulado por quién? Por el tono simpático y el parasimpático. Ese tono arteriolar determina la resistencia periférica total. Y la resistencia periférica total se opone al vaciamiento ventricular izquierdo. Tiene que vencer esa resistencia periférica total, el ventrículo izquierdo, para tener una sístole eficaz. Entonces, es directamente proporcional a la presión intraventricular, por supuesto, a mayor presión, mayor fuerza de contracción, menor resistencia periférica total, mayor fuerza para vencer la resistencia periférica total. Es directamente proporcional al tamaño del ventrículo durante la diástole. A mayor distensión, mayor fuerza de contracción. La contractilidad es el estado de inotropismo, ¿no? Cuando hablamos de fuerza de contracción, hablamos de inotropismo. Cuando hay un aumento de la fuerza de contracción, hay un aumento del inotropismo o hay un inotropismo positivo. Y cuando hay una disminución de la fuerza de contracción, hay un inotropismo negativo. La fuerza de contracción está directamente relacionada a los dos elementos o parámetros fisiológicos anteriores, a la recarga y a la poscarga. El inotropismo depende entonces de la recarga y de la poscarga. Pero además está influenciado por el sistema nervioso autónomo, el sistema simpático y parasimpático, o sea, las catecolaminas, el equilibrio ácido-base, el equilibrio hidroelectrolítico, estados en los que pueda haber isquemia, anoxia o
depresores de la fuerza de contracción, como por ejemplo los barbitúricos, los anestésicos y algunas drogas. Entonces vamos a recordar esto que es muy importante, que el gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado por el ventrículo en un minuto. Depende de la precarga, de la poscarga y de la fuerza de contracción. El gasto cardíaco entonces es el volumen de sangre expulsado en un minuto, determinado por la frecuencia cardíaca, determinado por el volumen latido. Y el volumen latido tiene que ver con la precarga, con la poscarga y con la fuerza de contracción. Estos tres elementos, la precarga, la poscarga y la fuerza de contracción, pueden variar. Sin embargo, se mantienen de forma regular, casi constante, para mantener un adecuado volumen sistólico y un adecuado volumen, un adecuado gasto cardíaco. Pero puede alterarse y esa alteración ya puede resultar patológica, puede resultar en un estado continuo que vaya a afectar el gasto cardíaco y el volumen sistólico. En ese momento, cuando la alteración de estos parámetros afecta el gasto cardíaco y afecta el volumen sistólico de forma continua, hablamos de insuficiencia cardíaca. En condiciones normales, el músculo cardíaco tiene un grosor, tiene un radio y el grosor y el radio de la circunferencia de la cavidad puede variarse y vamos a tener dos alteraciones del músculo cardíaco dependiendo de qué tipo de sobrecarga va a tener el corazón. Tenemos una sobrecarga de presión, por ejemplo, una sobrecarga de presión que es un paciente hipertenso. En la hipertensión hay un aumento de la resistencia vascular, un aumento de la resistencia periférica total. ¿Qué significa? Que el corazón, el ventrículo izquierdo, tiene que aumentar la fuerza de contracción para vencer esa resistencia aumentada. Ese aumento constante, continuo, a través del tiempo, estoy hablando de meses y años, el corazón va compensando. ¿Cómo va compensando? Una sobrecarga de presión, hay un aumento en la presión sistólica y el aumento en la presión sistólica va a provocar un engrosamiento de la pared ventricular, adaptación con nuevas miofibrillas para aumentar la fuerza de contracción y hay lo que se llama una hipertrofia concéntrica, es decir, va a haber un aumento en la fuerza de contracción a expensas de ¿qué? De una disminución del diámetro de la cavidad ventricular. Entonces, si aquí, en condiciones normales, recibe un determinado volumen, aquí el ventrículo se va a llenar con menos volumen. Si hay un menor volumen llenado diastólico, hay un menor volumen sistólico y hay un menor gasto cardíaco. ¿Eso equivale a qué? A una insuficiencia de oxigenación y de nutrientes a nivel periférico, lo que equivale a decir insuficiencia cardíaca. Lo contrario, si hay una sobrecarga de volumen, por ejemplo,
que haya una dilatación auricular izquierda, que reciba más sangre y que se vacíe en mayor cantidad al ventrículo izquierdo. Ese es un aumento de volumen. Ese aumento de volumen de forma sostenida a través del tiempo va a provocar aumento en la presión diastólica. Ese aumento en la presión diastólica produce una adición no de miofibrila, sino de espacios de contracción, de nuevos sarcómeros, lo que hace que se puedan elongar más, aumenta el tamaño de la cavidad y produce un adelgazamiento de la pared y un aumento en la cavidad ventricular. Eso va a provocar que un aumento del volumen de llenado ventricular con una disminución de la fuerza de contracción. Va a dar el mismo resultado: disminución de la fuerza de contracción, disminución del volumen sistólico, disminución del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca. En condiciones normales, el gasto cardíaco es de 4 a 6 litros por minuto. Es decir, que nosotros oxigenamos y nutrimos nuestros tejidos con un volumen sistólico que hace un gasto cardíaco minuto de 4 a 6 litros por minuto. Estos factores que van a influir en el gasto cardíaco: está la ley de Frank y Starling, la resistencia vascular, el sistema nervioso autónomo, la frecuencia cardíaca, factores periféricos y la presencia o no de enfermedades que afecten el funcionamiento del corazón. ¿Quién puede explicarle la ley de Frank y Starling, si se acuerdan? Les decía que tiene que ver mucho con la precarga. Si volvía pensando que si fue un retorno, me acuerdo con las valores del gasto, es 50 ml que siempre se queda y retornaba entre 60 y 70. Ahora, si aumentaba lo que era el flujo sanguíneo, el retorno venoso, a 100, ya sea por una contracción venosa o por un estímulo simpático, producía que la ley de Starling provocara una mayor fuerza de contracción de la fibra, haciendo que se expulse la misma cantidad de electrones. Es decir, entró 100, sale 100, ¿por qué? Porque siempre debe caer la misma cantidad de corazón. Y era la ley de Starling era la capacidad intrínseca del corazón a adaptarse a volúmenes crecientes o disminuidos del retorno venoso. Exactamente eso, ¿no? En otras palabras, muy bien, muchas gracias. En otras palabras, el corazón como un músculo, han visto que hemos detallado las 4 fases por las que pasa el ciclo cardíaco, ¿no? Esas 4 fases que nos están representando, volúmenes y presiones. Y nos están representando también, nos están recordando que el corazón no es más que un conjunto de miofibrilas que se van a elongar. Tienen esa capacidad de elongarse. Son elásticas, miofibrilas elásticas. Como decía su compañera, si yo tengo un volumen de retorno venoso constante, el corazón se va a contraer de forma constante sin dejar un volumen residual. Si por algún motivo ese volumen de retorno venoso aumenta, el corazón
el músculo cardíaco, de la misma manera, tiene la capacidad de contraerse con mayor fuerza para vaciar el volumen en exceso que le ha llegado, en condiciones fisiológicas y en condiciones normales. Esto lo voy a traducir a una situación clínica. Si a cualquiera de ustedes, digamos que vomitó 2 veces, tuvo 2 episodios diarreicos, va a una emergencia, a un centro médico, y le dicen hay que ponerle un suero, y le ponen a chorro 500 ml, quiere decir que ese volumen intravascular aumentó rápidamente en 30 minutos 500 ml. Pero su corazón está normal. Va a recibir un retorno venoso aumentado de 500 ml. ¿Va a entrar en insuficiencia cardíaca? No. Su corazón va a aumentar la elasticidad, va a recibir ese volumen, se va a contraer con mayor fuerza, pero no va a haber una rémora sanguínea que determine congestión venosa, que determine una rémora sanguínea por un aumento súbito de volumen en condiciones normales fisiológicas. ¿Sí? Igual va a contraerse y va a movilizar esos 500 ml en exceso. Por la ley de Frank-Starling, el corazón se adapta a esas cargas en condiciones normales. Pero, si por ejemplo, la misma situación, un paciente de 70 años que tiene una miocardiopatía torácica, donde hay una dilatación de las fibras miocárdicas, donde la fuerza de contracción está disminuida. Se ponen 500 ml de suero, aumenta el volumen intravascular rápidamente en 500 ml. Este corazón, este músculo cardíaco ha perdido la fuerza de contracción. Por lo tanto, por la ley de Frank-Starling, esos 500 ml van a quedar sin ser expulsados. Se van a acumular ¿dónde? De forma retrógrada a nivel pulmonar y en cavidades derechas, presentando el paciente congestión pulmonar, tos, disnea y edema agudo del pulmón. En este paciente, la ley de Frank-Starling ya se perdió, ya no es un parámetro fisiológico, porque el corazón ya está, las miofibrillas están dilatadas, han perdido la capacidad de contracción. ¿Se entiende? Entonces, por la ley de Frank-Starling, es que dentro del límite, esto es muy importante, dentro de los límites fisiológicos, el corazón impulsa toda la sangre que le llegue sin permitir una rémora retrógrada en las venas. Es la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a cargas variables. Lo mismo va a suceder con un corazón hipertrofiado. En este caso, el ventrículo se va a quedar con un llenado ventricular residual que se va a ir acumulando y de forma retrógrada va a congestionar los vasos sanguíneos pulmonares. Aquí sucede lo mismo, pero por diferentes mecanismos. Esta cavidad no tiene capacidad de distenderse,
También se perdió la ley de Frankenstein. Las miofibrilas han disminuido el diámetro de la cavidad ventricular y si bien tiene fuerza de contracción, no tiene capacidad de distensión. Por cualquiera de las dos circunstancias, en una persona, digamos, con hipertrofia ventricular izquierda o con dilatación del ventrículo izquierdo, la ley de Frankenstein se perdió. No se aplica y por eso decía aquí, es la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a cargas variables. En esas condiciones, esa capacidad de las miofibrilas cardíacas se ha perdido. Bueno, aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Mañana seguimos.